Muy buenas noches. En esta ocasión, la palabra del Señor lleva por título Israel y la esperanza de los gentiles. Vamos a hablar de este apasionante pueblo. El libro de Romanos, el apóstol Pablo da cuenta de esto y escribe específicamente sobre qué pasa con Israel y Dios, habiendo venido la gracia de Dios a través de Jesucristo y el plan de salvación. Entonces, vamos a ver en 3 puntos. Uno es Israel propiamente tal y el plan que Dios tiene para ellos. Luego, ¿quiénes son los gentiles? Y luego también veremos un grupo que aparece precisamente desde los gentiles, es la iglesia de Jesucristo. Muy bien, diremos, nuestra base bíblica primero está en Romanos capítulo 15, verso 8 y 10, y luego 12 y 13. Muy bien. Enseguida le daremos lectura y hablaremos primeramente de Israel. Israel es un pueblo con una gran historia. Data del siglo XII a.C. y a través de los siglos ha sido una nación que constantemente ha luchado contra sus enemigos. Un pueblo llevado en cautiverio, desterrado de su tierra finalmente en el año 70 después de Cristo, y esparcido en las naciones, lo que fue llamado la diáspora. Experimentó también en la época moderna, recordemos, la persecución y el llamado Holocausto, donde en esa ocasión murieron millones de judíos a manos de Hitler. Pero de acuerdo a las promesas de Dios y lo que nos revela la Escritura, Israel retorna a su histórica tierra y se establece, recordemos, como nación en el año 1948 de acuerdo a un decreto de Naciones Unidas. Este hecho no es menor. Para el mundo debió poner mucha atención porque esto fue un retorno de Israel a su tierra original, Palestina, a Jerusalén propiamente tal, profético. Fue algo profético y es un testimonio al mundo, que realmente es un pueblo especial y las promesas de Dios siguen vigentes para Israel, y todo lo que aparece en las Escrituras no es solo historia, sino que también palabra que se ha cumplido. Con todo, Israel renace nuevamente y sigue en pie hasta hoy. Recordemos que Israel actualmente es una nación influyente y poderosa. Bueno, entre algunas características, vamos a ver rápidamente, del pueblo judío, está su tradición religiosa, que ya la conocemos, lo que ha sido fundamental a través de toda su historia. Es un pueblo monoteísta, se rige por la Torá, que la Torá es conocida como el Pentateuco, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Considera a Jehová Dios como el Dios de sus patriarcas, el Dios eterno, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Actualmente Israel se destaca, si podemos ya avanzar en el tiempo, por su poderío bélico, su gran desarrollo científico y su gran conocimiento en muchas áreas del saber, el desarrollo del conocimiento en muchas áreas del saber. Ahora bien, el relato del Antiguo Testamento, si nosotros estudiamos en detalle el Antiguo Testamento, es un hilo conductor que relata la historia de un pueblo y su Dios, que mediante un pacto y promesas se relacionan.
donde Israel constantemente se comporta como un pueblo infiel. Esa es la historia recurrente, un pueblo que peca, que es desobediente a Dios, pero Dios se comporta como un Padre perdonador, misericordioso, que constantemente los levanta, los perdona, les provee, los libra y los guarda. A pesar del carácter de esta nación, para Dios sigue siendo un pueblo especial y escogido. Ese es Israel. Sin embargo, aquí hay una característica importante de Israel, que esta nación, respecto de Jesús, el Mesías, Israel no le reconoció. Más bien le rechazó y le crucificó. Este hecho es donde se va a centrar nuestra plática de hoy. Israel rechaza al Mesías y con esto aparece y cobra importancia un grupo muy importante que son los llamados gentiles. Pasan a ser preponderante en la historia y también el trato con Dios. Los gentiles son quienes reciben el mensaje y creen en Jesús y creen en el Evangelio que trae nuestro Señor Jesucristo. Los gentiles ya pasan a ser parte de la iglesia, o más bien la iglesia se empieza a conformar con gentiles. Pasan a ser protagonistas del trato divino. Sin perjuicio de que la nación de Israel siga vigente en los planes de Dios, y de acuerdo a las Escrituras, Israel no es desechado. Muy bien, vamos a leer la base bíblica porque es bastante importante que la podamos leer, puesto que señala esta temática sobre Israel, los gentiles. Romanos dijimos, capítulo 15, verso 8 al 10 y 12 y 13. Dice, a partir del verso 8, Romanos 15, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Como está escrito, por tanto, yo te confesaré entre los gentiles, y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, el verso 11 dice, alabad al Señor todos los gentiles, y magnificadle todos los pueblos. El 12 dice, y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí, y él se levantará a regir a los gentiles. Los gentiles esperarán en él. Y culmina el verso 13 de nuestra base bíblica, dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y esta carta, la carta a los romanos que hemos citado en esta ocasión, es una carta a un pueblo gentil, que son los romanos, el pueblo dominante en ese tiempo, pero no eran judíos, eran romanos gentiles, denominados un pueblo gentil. Muy bien, desarrollamos entonces con mucha atención estos 3 puntos. Las promesas de Israel y por qué Israel finalmente va a ser restaurado. Bueno, el apóstol Pablo en este libro explica palmo a palmo sobre el plan de Dios para Israel y señala, Dios no ha desechado a Israel. Y el programa divino para Israel es finalmente su restauración espiritual. Esa es una promesa que está hecha a el pueblo de Israel. Romanos 11, 1 y 2. Dice el apóstol, verso 1, en el capítulo 11, verso 1 y verso 2. Dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita, dice Pablo, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín.
No ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció. Existe también un remanente. Hay que especificar, no vamos a profundizar en eso, pero hay que mencionarlo. Un remanente que fue esparcido. Y este remanente sí ha permanecido por gracia, y este volverá a hacer la voluntad de Dios, volverá a creer en el Mesías, y será una gran oportunidad donde Israel comienza a ser restaurado. Bueno, a través del rechazo, a través de esta situación, los gentiles pueden entonces abrirse paso para la gracia de Dios y la salvación, como Pablo da un ejemplo en Romanos 11, en el verso 13 precisamente, 11 y 12, dice: y su transgresión es la riqueza del mundo, o sea, la transgresión de Israel, de no recibir al Mesías y ser desobediente a Dios, y su defección, las riquezas de los gentiles. ¿Cuánto más su plena restauración? Es decir, vendrá esa restauración al pueblo de Israel. Y de acuerdo a las Escrituras, el calendario profético, al final de los tiempos, Israel será restaurada en el propósito de Dios. Bueno, esto es básicamente teológico, pero también es una premisa importante, que Israel será restaurado. No pensemos que con que Israel desechó al Mesías, la historia se acabó, Israel no será tomada en cuenta. No, en ninguna manera. Aquí hemos visto que Israel será restaurado. Muy bien, continuamos entonces con este paralelo entre Israel y los gentiles. ¿Y quiénes son este grupo, este pueblo? ¿Quiénes son los gentiles y cuál es el propósito de Dios para ellos? Esa es una pregunta que debemos hacernos esta noche. El plan de salvación que Jesús expone en el libro de Juan, en un verso muy conocido que está en el capítulo 3, verso 16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, el mensaje que trae Jesús no es solo a los judíos, es a todo el mundo, es un mensaje transversal de salvación. Es decir, los no judíos, los gentiles, están incluidos en este mensaje de salvación que Jesús señala por sus propios labios, por su propia palabra. Dice: de tal manera amó Dios al mundo. Ahora bien, desde la perspectiva judía, como decimos, los judíos siempre tomaban distancia. Recordemos el tema de judíos y samaritanos que no se podían ver. Bueno, la perspectiva de los judíos con respecto a otros pueblos siempre fue tomar distancia. ¿Y por qué tomaban distancia con los otros pueblos? Porque precisamente desde el punto de vista religioso son considerados los no circuncidados. Es por ello que son como los gentiles vendrían siendo como paganos, como no creen en el Dios verdadero, en el Dios eterno. Muy bien, pero para Dios no es esa mirada. Para Dios no hay excepción de persona. Y aquí donde yo quiero que nosotros pongamos atención y cobremos un protagonismo en el relato del mensaje de hoy. ¿Por qué los gentiles esperan en Dios también? ¿Cuál es la esperanza de los gentiles? Esta pregunta la comenzamos a responder ahora. Dios no hace excepción de persona, ni raza, ni nación. Dios ama a todos por igual y busca la salvación de todo el mundo. Si hay grupos religiosos que sectorizan y piensan que son unos pocos los salvos, aquí la palabra del Señor por boca de Jesucristo nos aclara este tema. Dios no hace excepción de persona, sino que Dios incluye a todos.
y el mensaje de Jesús es amó al mundo. Muy bien. El apóstol, de hecho, el apóstol Pablo dice apóstol de los gentiles. Y es enviado a los gentiles para salvación. Entonces, Dios en este caso pone su mirada y comienza a poner su mirada en los gentiles, que son objeto de amor y misericordia. Ahondando en ello, Romanos, este libro esta carta de Pablo a los romanos, que ya dijimos que son gentiles, también explica este grupo específicamente, y dice en Romanos 10, 20 y 21, dice, Isaías, dice resueltamente, fui hallado, el verso 20, de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Qué maravillosa esta palabra. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. La importancia de que usted y yo podamos creer en el Señor no es algo que nosotros podamos apropiarnos así tan fácilmente. Nosotros no buscábamos a Dios. Él nos halló, Él nos buscó, Él nos amó como gentiles. No preguntábamos por Dios, pero Él sí pensó en nosotros. La sangre de Jesús, la muerte de Jesús, sí nos consideraba como incluidos en la salvación. Así es que vamos poniendo atención en este asunto. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versos 11 y 12, aquí hay algo muy importante. Lo voy a leer de inmediato. En el verso 11 del capítulo 1 del Evangelio de San Juan dice, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Es decir, a su pueblo, a su heredad, vino Jesús, pero ellos le despreciaron. Mas a todos los que le recibieron, es decir, aquí pone la mirada en los gentiles, en todos los no judíos que escucharon el Evangelio del Señor, dice, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos, de ser llamados o de ser hechos hijos de Dios. Y esto es importante. Israel le despreció, Israel le rechazó, pero los gentiles le recibieron. Y esto es maravilloso, porque ninguno de nosotros tiene raíz judía, tal vez alguno que otro aparezca con raíz judía, pero nosotros no estábamos contados, pero Dios nos incluyó por amor y misericordia. En este punto tenemos que volver a poner énfasis. Nosotros que estamos en los confines de la tierra, lejos del Medio Oriente, nos ha llegado el mensaje de salvación. Aquí estamos en el extremo del mundo. Siempre digo, estamos en los confines de la tierra. Hemos recibido este mensaje de salvación y lo hemos creído. Por tanto, volvemos a decir que los no judíos han alcanzado las promesas de Dios por su gracia, por la fe en Dios y la fe en su Hijo Jesucristo. Y es por ello que usted y yo debemos dar gracias al Señor, que hoy el mensaje de salvación ha llegado a nuestros corazones, ha llegado a nuestras vidas. Muy bien. ¿Quién es entonces? ¿Cuál es la esperanza de los gentiles? Dice, Cristo es la esperanza de los gentiles, los que hemos creído en su nombre. Romanos 15, 12 dice, y otra vez, dice Isaías, estará la raíz de Isaí, lo he repetido 2 veces este versículo, y el que se levantará a regir a los gentiles, y los gentiles esperarán en él. Luego el verso 13 dice, y el Dios de esperanza os llene. Sí, esta palabra fue a los romanos, pero también va a nosotros ahora. Esta palabra es para usted y para mí.
El Dios de esperanza, sí, tenemos un Dios de esperanza, no estamos solos. Tal vez no tenemos esa tradición de los judíos, no tenemos el día que celebran los judíos, no tenemos esos elementos que ellos y esas fiestas, una cantidad de fiestas que ellos celebran, pero tenemos a Jesús, tenemos el pan y el vino cuando tomamos la cena del Señor en la Eucaristía y recordamos que hubo uno que padeció por nosotros y nos ha salvado. Por tanto, hay esperanza para usted y para mí, como gentiles, que formamos parte de la iglesia. Por lo tanto, hoy quiero señalar que no estamos solos. Tú y yo, querido hermano, no estás solo. No estamos desamparados. No somos extranjeros ni advenedizos. Tenemos al Dios de toda esperanza con nosotros. Muy bien. Sintetizamos ahora. Hay 3 programas. Son 3 pueblos desde el punto de vista profético o teológico, si bien es cierto decirlo así. En 1 Corintios capítulo 10, verso 32 dice: no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Por tanto, hemos visto que Israel es considerado el pueblo de Dios, el cual cuenta con un plan de restauración en el calendario histórico, como ya hemos dicho, y profético. Pero también tenemos a los gentiles y a la iglesia. Es decir, hay 3 grupos con los cuales Dios tiene planes, tiene programas específicos. Por tanto, hay un plan para cada grupo. La iglesia, que se conformó de gentiles, no es así, de no judíos, tiene un plan maravilloso que ese es un tema de otra ocasión, pero en este caso fue conformada por la mayoría de gentiles. Por tanto, haciendo la síntesis de esta palabra de Israel y los gentiles y la esperanza de los gentiles, podemos decir que Israel es el pueblo de Dios. Pase lo que pase, históricamente se hayan comportado como un pueblo desobediente, Dios tiene un trato de misericordia con su pueblo y será restaurado, a pesar de haber rechazado al Mesías. Pero según las Escrituras, ahondando en el libro de Revelaciones, de Apocalipsis, hay un plan allí escondido donde Israel sí reconocerá a su Mesías y le salvará en el tiempo de la gran tribulación. Pero este rechazo, el rechazo del pueblo de Israel, vino a ser una gracia para los gentiles, es decir, para los no judíos. Este plan de salvación se abre. Los gentiles forman parte de la iglesia, como ya lo dijimos, y ahora los gentiles, usted y yo, nos gozamos de la gracia de Dios porque formamos parte también del pueblo de Dios. Con todo, como hemos dicho, hay un programa para cada pueblo: Israel, los gentiles y la iglesia de Cristo. Y finalmente quiero invitarle a que usted y yo nos alegremos en el nombre del Señor, porque no teníamos ni Dios ni esperanza en el mundo. Alegrémonos los gentiles, como dice la palabra. Alegrémonos en el nombre de Jesús, porque usted y yo, aquí en los confines de la tierra, estamos en nuestro país, aquí en Chile, los confines del mundo, nos ha llegado la palabra del Señor. Yo les bendigo en esta noche. Yo les aliento en el nombre de Jesús para que cobren esperanza, como dice la palabra del Señor, que Jesús es la esperanza de los gentiles. Gozo y paz en el Espíritu Santo. Dios les bendiga. Amén.